Tom, por aquí. La voz acompañada de una mano que se agitaba hizo que Tom se detuviera por un momento antes de sonreír y acercarse a quien lo llamaba, sentada en un banco de piedra bajo el edificio de la facultad. ¿Por qué llegaste temprano hoy? Tom saludó a su amiga, que estaba apoyada en su barbilla con expresión somnolienta, y se sentó en el asiento frente a ella. Salí al mismo tiempo que Dom, pero llegué aquí solo 10 minutos antes que tú, respondió Pup, después de mirar el reloj en su muñeca. Como vivía con su novio en un condominio cerca de la universidad, solían ir juntos. No necesito preguntarte por qué llegaste temprano, ¿verdad? Es normal para mí levantarme temprano, aunque intente dormir más no puedo, mi cuerpo está acostumbrado. Tom no explicó que otra razón para levantarse temprano era evitar pelear por el baño con Tongla, su nuevo compañero de habitación desde que se mudaron a Bangkok para continuar sus estudios. Aunque estaban en facultades diferentes, Tom sabía que no podía elegir una carrera que pusiera en riesgo su condición médica, así que optó por estudiar letras con especialización en inglés, debido a su amor por los idiomas. Por otro lado, Tongla, amante de la libertad y la vida sin límites, eligió ingeniería, lo cual encajaba con su estilo. Por esta razón, durante la orientación para nuevos estudiantes, Tom conoció a Pupe, cuya matrícula estudiantil era consecutiva a la suya. A medida que pasaban más tiempo juntos en otras actividades, se volvieron amigos. Pupe le presentó a otros compañeros de la facultad y lo ayudó a integrarse. A pesar de ser huérfano, sus compañeros no lo despreciaban como en su infancia. Al contrario, lo apoyaban y comprendían. Después de clases, los amigos han quedado en la tienda de leche detrás de la universidad, dijo Pupe, sacando a Tom de sus pensamientos. Al ver su ceño fruncido, Pupe suspiró. No revisas los mensajes del grupo, ¿verdad? Desactivé las notificaciones, admitió Tom, sacando su viejo teléfono y viendo numerosos mensajes en el chat de grupo, principalmente sobre la reunión después de clases. Siempre lo mismo, bromeó Pupe, aunque su tono mostraba más cariño que molestia. A pesar de conocerse solo unos meses, Pupe ya venía a Tom como una buena persona, aunque un poco serio. ¿Entonces vas a ir? ¿Hoy no es tu día libre del trabajo de medio tiempo? Preguntó Pupe, antes de que Tom pudiera responder. Tom no pudo replicar. Además de sus clases, desactivé las notificaciones, admitió Tom, sacando su viejo teléfono y viendo numerosos mensajes en el chat grupal, principalmente sobre la reunión después de clases. Siempre lo mismo, bromeó Pupe, aunque su tono mostraba más cariño que molestia. A pesar de conocerse solo unos meses, Pupe ya veía a Tom como una buena persona, aunque un poco serio. ¿Entonces vas a ir? ¿Hoy no es tu día libre del trabajo de medio tiempo? Preguntó Pupe, antes de que Tom pudiera responder. Tom no pudo replicar. Además de sus clases, trabajaba para cumplir con la beca en el Centro de Medicina Antienvejecimiento, propiedad de la misma universidad que le otorgó la beca. También tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad por las tardes y fines de semana para sus gastos personales. Su día libre de este trabajo caía a mitad de semana, justamente hoy. Es cierto que no tengo mi trabajo de medio tiempo hoy, pero todavía tengo que trabajar en la beca, dijo Tom, planeando ir al centro después de clases. Deberías tomarte un descanso, dijo Pupe con empatía. El trabajo en el centro no es pesado, es bastante divertido, respondió Tom, pensando en su trabajo, orientando a nuevos pacientes y actuando como intérprete de inglés para extranjeros. Le gustaba porque se llevaba mejor con los adultos que con sus pares. Me gustaría que tuvieras tiempo para disfrutar como los demás, dijo Pupe. Gracias por preocuparte, pero estoy bien. En el orfanato también tenía que ayudar con las tareas, contestó Tom, mirando a su amiga que lo observaba con preocupación. No me mires así, estoy bien. Esa mirada es de preocupación, no de lástima, dijo Pupe. En serio, estoy bien. Me gusta mi trabajo.
dijo sinceramente. ¿Y tu compañero de cuarto? Preguntó Pupe, refiriéndose a Toncla, a quien había visto varias veces, ya que también era compañero de clase de su novio. Toncla trabaja en un restaurante, pero se queja del que el salario es bajo. ¿Está buscando otro trabajo? Más bien, quiere otro trabajo adicional, dijo Ton, suspirando. Había discutido con Toncla al respecto, ya que, aunque el salario de medio tiempo era suficiente si se administraba bien, Toncla creía que no era suficiente y quería más trabajos. Tom temía que su amigo se sobrecargara y no pudiera con todo. Antes de que pudiera seguir pensando, el teléfono frente a él mostró una llamada entrante de Toncla. Miró el teléfono en la pantalla y luego a Pupe antes de contestar. «Ton, ¿estás libre esta noche?», preguntó Toncla, antes de que Tom pudiera decir algo. «Sí, ¿por qué?», respondió, anticipándose a que Toncla necesitara su ayuda. «¿Puedes cubrirme en el trabajo por un momento?». Por supuesto, si jugara a la lotería, probablemente ya habría ganado varias veces. «¿Qué trabajo? ¿Y por qué no puedes hacerlo tú?», preguntó Tom, rondando los ojos antes de responder. «No puedo pedir permiso en el restaurante», dijo Toncla en voz baja, sintiéndose culpable, notando el silencio en la línea. Continuó explicando. «Es que acepté otro trabajo pensando que podría sentarme del restaurante, pero no pude encontrar a alguien que me reemplace. Te advertí que no aceptaras trabajos adicionales si no podías manejar tu tiempo. No prometas cosas que no puedes cumplir». «Sí, lo sé. Puedes regañarme después, pero si pierdo este trabajo perderé mi credibilidad y no fue fácil conseguirlo». «¿Te preocupa más tu credibilidad que perder todos los trabajos?», se quejó Tom. «Solo esta vez, por favor, cúbreme. Si consigo el dinero, te lo daré todo. Solo temo que me despidan si no cumplo». «¿Qué trabajo es?». «Es un trabajo sencillo de camarero. La mayoría de los clientes son personas con dinero y más que usar el servicio, vienen a hablar de negocios. Este trabajo es como ser un accesorio en el escenario». «Envíame los detalles», dijo Tom, resignado a ayudar a su amigo. «Te quiero, Tom». «No trates de ser amable, esta es la última vez. Si vuelves a tener este problema, no te ayudaré». «Gracias, lo prometo, no aceptaré más trabajos adicionales». Después de colgar, los detalles del trabajo llegaron al buzón de mensajes de Tom. Abrió y leyó la programación del trabajo, calculando cuándo debería salir para llegar a tiempo. La fiesta comenzaba a las 8 p.m., pero los empleados debían prepararse 2 horas antes. Pero entonces sus ojos se fijaron en un detalle específico y murmuró: «Amaritracul». «¿Qué dijiste?», preguntó Pupe, levantando la vista de su teléfono desde que Tom había recibido la llamada de Toncla. «Amaritracul es el apellido del propietario de la universidad, el Centro de Medicina Antienvejecimiento y muchos otros negocios dentro y fuera del país. Además, son los que te dieron la beca». Tom no podía olvidar el apellido de quienes le habían otorgado la beca, pero no estaba seguro de si era el mismo que había visto en su teléfono móvil. Sin embargo, comparándolo, era seguro que sí. No sabía que la marca de productos de belleza Amanita era propiedad de los Amaritracul, pero por lo que decía Pupe, no era algo de qué sorprenderse. Probablemente había muchos negocios bajo ese apellido que él desconocía. Su molestia inicial con Toncla por aceptar trabajos adicionales se transformó con emoción. Nunca había tenido la oportunidad de conocer a los benefactores de su beca. Aunque había trabajado varias veces en el centro, quizá esta era su única oportunidad para conocer a quienes le habían ayudado. Con este pensamiento quería que el tiempo pasara rápido, pero no sabía que lo que sucedería esa noche cambiaría su vida para siempre. Un bar ubicado en la terraza de un rascacielos del centro de Bangkok era un lugar que Tom nunca pensó que visitaría, pero allí estaba, sosteniendo una bandeja de bebidas entre una multitud diversa. La amplia terraza del último piso del gran edificio
estaba decorada con luces de colores. Los invitados, vestidos con elegancia, ocupaban los espacios junto a la baranda, disfrutando de la vista nocturna de la ciudad. La piscina central estaba llena de personas con poca ropa. La música resonaba con fuerza acompañada de conversaciones. No muy lejos, un escenario tenía una pantalla LED que mostraba el nombre de la marca, Amanita, con un frasco de su exitoso serum bajo los reflectores. Tom miró la escena con emoción. Sus dedos rozaron el nombre de Tonkla en su broche de identificación, pues estaba reemplazando a su amigo. De repente, una sensación de nerviosismo lo invadió, como un presagio. Tal vez era el ambiente frío causado por la lluvia reciente. Mientras se adaptaba a la atmósfera, la pantalla en el escenario parpadeó, captando la atención de todos. El nombre de la marca fue reemplazado por números que ascendían rápidamente, deteniéndose en 10 millones, representando las ventas récord del serum de células madre de Amanita en una noche. Los aplausos y gritos de celebración resonaron. Los reflectores se dirigieron a un joven en un traje claro que subió al escenario, inclinándose ligeramente en reconocimiento. Al levantar la cabeza, su sonrisa provocó gritos de admiración, especialmente entre las mujeres. Los flashes de las cámaras competían por capturar el momento. Además de celebrar el éxito del producto, la noche también marchaba y marcaba el debut de la nueva embajadora de la marca, Mina, una actriz famosa que estaba al lado del joven. Guapo, rico, con una modelo famosa a su lado. ¡Qué envidia!, comentó otro camarero a su lado, haciendo que Tom apartara la vista del escenario para mirarlo. ¿Es dueño de la marca?, preguntó Tom con curiosidad, pero recibió una mirada despectiva y un suspiro. Nakarn Amaritracul es parte de la tercera generación de herederos, respondió el joven de su misma edad, mirando al hombre en el escenario. Pero por sus logros de hoy, parece que será el próximo líder de la familia. Tom volvió a mirar al hombre en el escenario. Sabía que el líder de los Amatricul era uno de los más ricos, pero ya era mayor y había pasado al negocio de la segunda generación, a Tara. Lamentaba no haber conocido a la mujer, ya que pensaba que ella era quien había otorgado la beca a él y a Tonkla. «Yo me encargo de esto. Tú ve a atender a los invitados en la piscina», dijo el joven a su lado, sacando a Tom de sus pensamientos. Sabía que los invitados en esa área eran adinerados y probablemente darían buenas propinas, pero Tom no se quejó, ya que no estaba allí por el dinero. Mientras se alejaba, la celebración oficial de las ventas de Amarita comenzó. Nakarn agitó una botella de champán y la abrió, vertiendo el licor en copas alineadas. Los gritos de alegría resonaron, pero no pudieron captar la atención de Tom, quien estaba hipnotizado por otra escena. Al otro lado de la piscina, un joven de piel bronceada se quitaba la bata, revelando un cuerpo bien trabajado. Tiró la bata sobre una silla y se lanzó al agua, creando un gran chapoteo. Aunque el ruido del escenario era fuerte, Tom solo escuchaba el sonido del agua. No sabía cuánto tiempo había estado mirándolo, hasta que el joven emergió del agua justo frente a él. Sorprendido, Tom dio un paso atrás, pero eso solo le permitió ver mejor. El joven sacudió la cabeza para quitarse el agua, se pasó la mano por el cabello mojado y miró a Tom con una expresión de desagrado. En ese momento, la respiración de Tom se detuvo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nadie lo sabe, pero siguieron mirando el uno al otro así, hasta que los sonidos alrededor regresaron a las mentes nuevamente. Tom tomó una respiración profunda, recuperando aire en sus pulmones, lo cual coincidió con que el alto cuerpo del dueño se levantara del agua y comenzara a caminar hacia él cada vez más cerca. Un sentimiento agitado, algo que Tom no podía identificar, surgió en su pecho, acompañado por el rápido golpeteo en su corazón, como si estuviera tocando la batería dentro de él. La mano delgada que sostenía la bandeja de bebidas se tensó sin que él lo notara, cuando vio que en menos de 3 pasos el otro hombre estaría junto a él.
La ansiedad le ordenó a Tom mover los pies de inmediato, sin saber si era un instinto de supervivencia para escapar de esos ojos penetrantes o el acelerado latido de su corazón era lo que le incitaba a hacerlo. Sin embargo, en ese momento optó por dejarlo ir y salir del camino del alto dueño del cuerpo lo más rápido posible. «¿Qué te pasa, Tom?», Tom murmuró para sí mismo antes de exhalar profundamente al encontrar un rincón fuera de la vista para él. Levantó su mano para acariciarse el pecho como si quisiera calmarse y notó que su corazón comenzaba a latir a un ritmo más satisfactorio al alejarse de esos ojos. Decidió regresar a la fiesta para continuar trabajando. Aunque tenía la intención de cambiar su zona de trabajo a frente al escenario nuevamente para evitar esos ojos penetrantes, tan pronto como Tom salió de su escondite, el supervisor le pidió que regresara a su puesto habitual cerca de la piscina, donde el alto dueño de aquel cuerpo seguía sentado en la misma silla donde dejó su bata. Sin embargo, parecía que el hombre no estaba prestando la atención al camarero como él, y tal vez Tom había malinterpretado las miradas con su ansiedad, pero aún así, Tom hizo todo lo posible por evitarlo. No obstante, sus intentos fueron en vano, ya que al ver que el supervisor lo señalaba con los labios para que atendiera a ese cliente, Tom no tuvo más remedio que ir hacia él. «¿Desea alguna bebida?». Tom no estaba seguro si su voz sonó más entrecortada de lo habitual, pero cuando los ojos penetrantes se fijaron en él mientras interrumpía el secado del otro hombre, el aire que tenía en sus pulmones se esfumó de golpe. Sin embargo, en medio del miedo que sentía, Tom comenzó a sentirse extrañamente familiarizado con la persona frente a él. «Llévame un Bloody Mary a mi habitación», el hombre dijo, dejando la tarjeta de la habitación sobre la bandeja de bebidas. A pesar de tener muchas preguntas en la mente, cuando los ojos afilados le miraron como preguntando «¿Hay algún problema?», Tom tragó esas palabras y respondió simplemente «No». El alto dueño del cuerpo se alejó y Tom suspiró audiblemente sin darse cuenta, antes de recordar que estaba trabajando en lugar de Tonkla, y se giró hacia el bar para cumplir la solicitud del cliente. «¿Te falta algo?», preguntó el bartender, que ya se estaba familiarizando con su rostro cuando lo vio dudando en el borde del bar. «No estoy seguro si la bebida se llama Buddy Bloody o algo así», dijo Tom. «Bloody Mary». «Ah, sí, esa». Tom sonrió nerviosamente mientras se rascaba la cabeza. «Espera un momento, me encargo de eso ahora», dijo el bartender, comenzando a agarrar los ingredientes de manera ágil. «Pero el cliente me pidió que lo sirviera en su habitación y solo me dio una tarjeta. ¿A cuál habitación debo ir?». La tarjeta que recibió no tenía número de habitación, y cuando recibió la orden estaba tan nervioso que olvidó preguntar. «¿Qué cliente?». «El hombre alto, robusto, de piel bronceada, cara seria y ojos afilados». Con esa descripción, el bartender sonrió, reconociendo de inmediato de quién se trataba. «Debe ser el señor Mark», dijo, alcanzando unos documentos de información de los clientes que los empleados debían conocer. El bartender no conocía a los clientes por leer los nombres y ver las fotos, sino porque ya había atendido a ese cliente varias veces. «Los nombres de los invitados y sus habitaciones deben estar en la primera página». Tom tomó los documentos y los abrió, recorriendo con el dedo los nombres en la primera página, tal como el bartender dijo, hasta encontrar el nombre que buscaba, aunque el apellido que vio lo hizo fruncir el ceño. «Amarita Cole». «Ese es el apellido, así es». Tom recorrió la lista de nombres con el mismo apellido en la página, señalando ligeramente hacia las 3 primeras personas. «¿Ellos son hermanos?». «Primos». Sin necesidad de mirar, el bartender dedujo a quién se refería Tom. «Oh», Tom asintió antes de preguntar nuevamente. «Aquí está el nombre de Tara, pero no la he visto en la fiesta». «Probablemente llegará más tarde, chico. Los empresarios suelen tener las agendas ocupadas», dijo, colocando la bebida terminada en la bandeja hacia Tom. «Bloody Mary, de verdad».
Tom miró la bebida roja en el vaso, sorprendido por el nombre. Parece sangre. El ingrediente principal es jugo de tomate, explicó el bartender, asintiendo para que Tom fuera a servir la bebida, pero sin olvidar agregar un consejo. Solo entrega la bebida y regresa pronto. Ah, Tom preguntó sobre la advertencia. Al jefe no le gustan mucho los trabajos extra o esas cosas. Oye, Pi, no acepto ese tipo de trabajos. Solo te lo advierto porque con tu buena apariencia podrías ser solicitado, pero... El bartender se detuvo, como si estuviera analizando algo. El señor Mark no es de ese tipo. ¿Qué significa que no es de ese tipo? Tom dejó esa pregunta en su mente y escuchó en silencio las recomendaciones de su compañero. Pero si realmente aceptas ese tipo de trabajos, no puedo detenerte. Solo asegúrate de no estar demasiado obvio. Si el jefe se entera, te pondrán en la lista negra. Pi, Tom dijo en voz baja, frustrado por no poder sacar esas ideas de la cabeza de su compañero. Finalmente decidió dejarlo pasar y se concentró en la bebida en su bandeja. Debido a que la bebida estaba llena hasta el borde, Tom tuvo que sostenerla con cuidado mientras caminaba hacia la habitación de Mark. Cambió la bandeja a una mano y usó la otra para tocar la puerta. «¡Traigo la bebida!». Tom esperó un momento, pero no hubo respuesta desde adentro. «Oh, ¿no está?». El joven murmuró para sí mismo, miró la tarjeta que había recibido y decidió usarla para abrir la puerta lentamente. Sus ojos recorrieron la habitación y al no ver al dueño, rápidamente entró y colocó la bebida en una mesa cerca de la ventana que ofrecía una vista clara de la ciudad. No olvidó anunciarse por cortesía, aunque pensaba que no había nadie en la habitación. «Dejé la bebida en la mesa». Tom sonrió, satisfecho con lo fácil que había sido el trabajo al no encontrar al dueño de la habitación, pero justo cuando estaba a punto de tomar la bandeja y salir en silencio, sus ojos se encontraron con los ojos penetrantes de otra persona que no había notado antes. La distancia entre ellos, solo separada por una cama tamaño king, parecía insignificante en comparación con el espacio abierto lleno de gente de antes, y además de eso, cuando Tom bajó la mirada para observar a la persona frente a él, fue justo en el momento en que Mark se subía los pantalones. Eso significaba que hace un momento había visto la ropa interior del otro hombre, y parecía que el dueño del cuerpo musculoso no se preocupaba por la mirada de un extraño como él, ya que no se apresuró a subir la cremallera de sus pantalones y se tomó su tiempo para ponerse la camisa que estaba en la cama. «¿Por qué estás aquí?». La voz grave rompió el silencio, pero sonó como una señal que despertó a Tom de su trance, haciéndolo sobresaltarse. «Hace un momento el señor Mark me pidió que le trajera la bebida a su habitación». Le tomó un rato a Tom encontrar su voz y decirlo. «Me refería a cómo terminaste trabajando aquí». Mark tomó una corbata y se la colocó alrededor de su cuello después de abotonarse la camisa, pero luego el joven se detuvo y fijó la mirada en Tom como si quisiera sacar una respuesta, lo que hizo que Tom se tragara saliva. Soy empleado de la empresa de service que se encarga del evento de esta noche». Parece que no era la respuesta que Mark quería, ya que giró para tomar su billetera en la mesita de noche y le ofreció a Tom un fajo de billetes. «Tómalo y vete rápido. La próxima vez no aceptes este tipo de trabajos». «¿Qué quiere decir?». Al principio, Tom se sorprendió por el gran fajo de billetes, pero luego la ira comenzó a arder en su interior al comprender el significado detrás de las palabras del otro, así que su voz salió más firme y dura de lo habitual. «Solo soy un camarero, señor. No...». Antes de que pudiera terminar, la figura alta del otro hombre se acercó de repente, sin darle tiempo para reaccionar. Tom no sabía cuándo se acercó tanto, hasta que se dio cuenta de que estaba arrinconado contra la pared, y frente a él estaba el amplio pecho de Mark, bloqueándole la salida. «Sé que no aceptas este tipo de trabajos, pero no deberías estar aquí. No deberías estar en este evento en absoluto».
Por un momento, a Tom le pareció ver un atismo de amabilidad en los ojos de Mark, pero fue tan rápido que no estaba seguro. Cuando volvió a mirar, solo pudo ver la expresión de descontento clara en su rostro. «Solo te meterás en problemas. Olvídalo. Toma el dinero y vete». Parecía que Mark quería decir algo más, pero suspiró y volvió a insistir, incluso intentando meter los billetes en la mano de Tom. «No, no lo aceptaré, señor». Cuando Tom recuperó la compostura, apartó la mano de Mark rápidamente, lo que provocó que el fajo de billetes cayera al suelo. Miró la escena sorprendido, mientras Mark suspiraba. Sin mirarlo, Tom sabía que Mark no estaba contento. «Lo siento. ¿O debería llamar a tu supervisor para que te saque de aquí?» Su disculpa se quedó atrapada en su garganta. La ira había sido reemplazada por la confusión y la incomprensión inicial. Al darse cuenta de la testarudez de Mark, no veía el motivo detrás de sus acciones. «¿Qué he hecho para molestarlo tanto como para querer echarme de aquí?» «No puedes estar aquí. Es demasiado peligroso. Tom». Los ojos de Tom, que miraban desafiantes, se abrieron de par en par cuando escuchó su nombre salir de los labios de Mark. Estaba seguro de que el nombre en su placa seguía siendo Tonkla, y durante todo el tiempo que trabajó en lugar de su amigo no había mencionado su verdadero nombre a nadie. Entonces, ¿cómo sabía su nombre? Mi nombre es Tonkla». Tom trató de recuperar la compostura y dijo con voz rápida: «Si no hay nada más, me iré primero». Temeroso de que lo atraparan trabajando en lugar de su amigo, Tom agarró rápidamente la bandeja de bebidas con la esperanza de salir de esa habitación lo antes posible. Pero en su prisa, la bandeja rozó el vaso de bebidas, tirándolo por el borde de la mesa. Como resultado, el fino vidrio se rompió y se esparció por la alfombra. El impacto hizo que Tom se agachara para recoger el vidrio. El vidrio estaba roto y movió sus manos de forma nerviosa, no a tiempo para los gritos que sonaron casi simultáneamente. «¡No! ¡Ay!». El grito de Mark y la prisa de Tom hicieron que la punta del dedo del joven fuera cortada por el vidrio afilado. La persona a la que le enseñaron a tener cuidado porque tenía una enfermedad rara se sintió avergonzada, y eso fue porque no escuchó la otra voz que hablara suavemente en medio del silencio que podría llamarse muerto. «Sangre dorada». En ese instante la muñeca de Tom quedó atrapada por la gruesa palma de la persona que se había agachado cerca. Tom miró hacia arriba y se encontró con los ojos de la otra persona casi a corta distancia. Conmocionado, un rastro de duda cruzó por el rostro del joven cuando vio algo en los ojos agudos. Una pizca de duda cruzó su rostro cuando vio a Mark como si nunca hubiera visto algo así antes. La señal de advertencia en su cabeza sonó por instinto de supervivencia, ordenando a Tom que retirara su mano. Pero ¿cómo podría luchar contra la fuerza de la persona que era más grande? «¡Suéltame!». Eso fue todo lo que pudo decir. Los primeros ojos hoscos de Tom se convirtieron en miedo cuando la persona frente a él se negó a escuchar e incluso tiró de su muñeca más cerca hasta que su cuerpo tropezó contra el amplio pecho. Pero cuando trató de detener las acciones inapropiadas del hombre alto, Tom tuvo que detenerse con el cambio de actitud de Mark. Observó las acciones de la otra persona como si estuviera bajo un hechizo cuando la gruesa punta del dedo tocó su herida antes de barrar la sangre roja brillante al mismo tiempo. En una fracción de segundo, todavía sin comprender el extraño comportamiento, los ojos entrecerrados de Tom se abrieron cuando Mark se metió la punta del dedo, que estaba manchada con la sangre de Tom, en la boca. «¡Oye!». Aunque fue una acción que debería haberle causado un dolor de cabeza hasta el punto de tener que ajustar su actitud y enseñarle sobre los gérmenes, la actitud de Mark que Tom vio hizo que el joven se tragara todo lo que iba a decir rápidamente. Los ojos agudos, que alguna vez estuvieron llenos de fiereza, ahora lo miraban como un león que estaba complacido con su deliciosa presa. La persona que estaba en el papel de un ciervo joven, sin previo aviso,
Ahora se le había erizado la piel de una manera indescriptible. La punta del dedo grueso todavía estaba en los labios de la otra persona, como si Mark estuviera satisfecho con el sabor de su sangre, a pesar de que la punta del dedo estaba desprovista del líquido rojo. Sin embargo, el joven todavía levantó la punta lenta y gradualmente mientras se preguntaba, sin saber cuándo detenerse, y la pequeña bola de cristal, de color en el interior, cambió a una gruesa que miraba directamente a su pierna, que parecía haberse vuelto más afilada sin razón, lo que hizo que Tom sintiera como si hubiera un viento fresco soplando a través de la mitad de su pecho. Era como si un mareo y un hormigueo le invadieran, como si la punta de la lengua de la otra persona estuviera tocando su cuerpo, y parecía que su ritmo cardíaco funcionaba muy bien, junto con los extraños síntomas de la otra parte, cuando el alto dueño gimió en su garganta con satisfacción. Esos sonidos hicieron que el joven, que nunca había tenido relaciones de ese tipo, pero que no era tan inocente como para no poder escuchar, sintiera la similitud a los sonidos de las películas para adultos que su amigo le gustaba ver. Y no mucho después, cuando esos sonidos se hicieron más altos hasta que el otro oyente se puso rojo, Mark miró hacia arriba y dejó escapar un rugido de felicidad, como si lo hubiera soltado antes de que todo en la habitación volviera a quedar en silencio, junto con el rostro del joven que estaba rojo, como si hubiera hecho ejercicio duro. La respiración agitada era continua, el sudor goteaba por todo el marco de su rostro, hasta que Tom, que vio la imagen, temió que algo le pasara a la otra parte, pero las delgadas manos dudaban en tocar la piel caliente que transmitía la temperatura a él, que estaba sentado cerca. «Tú», Tom llamó a la otra parte con voz suave, pero lo que hizo el joven fue devolverle la mirada con ojos intensos, antes de que los gruesos párpados cayeran junto con la respiración profunda que se tomó pero que no se devolvió. Mark se quedó quieto hasta que Tom comenzó a sentirse preocupado. «¿Qué te pasa?». Tuvo que tocar su fuerte brazo, pero cuando vio que Mark estaba quieto, lo sacudió con fuerza. De repente, su mano fue agarrada por el alto dueño. Al mismo tiempo, los párpados gruesos se abrieron de repente, lo que hizo que Tom se sorprendiera y se preocupara aún más cuando los ojos penetrantes que lo miraban estaban rojos, como la sangre en su herida hace un momento. Esa mirada parecía que querían tragarlo por completo.